Bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué sos cristiano? La pregunta quizás mejor es ¿por qué sos cristiano y no otra cosa? ¿Por qué sos cristiano y no sos budista, musulmán, ateo? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Pensaron la respuesta? Quizás algunos me pueden decir, pues ya se les preguntaba a algunos, me dicen, porque Cristo transformó mi vida. Y es verdad. Espero, ¿no? Porque Él me llamó primero. No fui yo que lo fui a buscar, Él me vino a buscar. Es bíblico. Porque lo experimento. Porque yo oro y puedo ver cómo Él me responde. Porque lo siento, quizás pueden decir algunos, o porque lo experimenté en mí, es real en mí. Y amén, hermano, por eso. Esto es bíblico. Como decía el ciego, ¿no? Que fue sanado por Jesús, que le vienen a preguntar y él dice, solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. No sabía más nada de Jesús, pero sabía que Cristo había transformado su vida. Y amén por esto, hermanos. Y esto es bueno y esto es bíblico. Pero el centro del mensaje de hoy, y algo que siempre quiero que podamos crecer, es de que más allá de todas estas cosas que son bíblicas, y es así, que podamos crecer en esto. Yo soy cristiano, porque además de que Él experimento, además de que Él ha transformado mi vida, además de que Él me llamó primero, puedo decir de que el cristianismo es la verdad. De que Cristo es la verdad. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la única cosa que puede hacer que el cristianismo sea cierto o falso? Porque si decimos que el cristianismo es la verdad, tenemos que tener algo que diga, bueno, si pasa esto es la verdad y si no pasa esto no es la verdad. ¿Por qué es la verdad del cristianismo? Porque es un cliché, como el Cristo es la respuesta. ¿La respuesta de qué? ¿No? Cristo es la verdad. ¿Por qué es la verdad? ¿Han pensado en esto? ¿Cuál es la única cosa que puede hacer que el cristianismo sea cierto o falso? La existencia de Dios, quizás alguno puede decir. Pero no, Dios puede existir y quizás es como creían muchos que era deísta, que era el mundo y se fue. O quizás es el Dios de los musulmanes o de los judíos. La única cosa que puede hacer que el cristianismo sea cierto o falso está en 1 Corintios 15, 14 y también leamos el versículo 19 que agrega esto. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dice el versículo 19, más abajo, o sea, sigue hablando, ¿no? De esto, y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿no? Y Cristo en verdad no resucitó, entre paréntesis lo pongo porque es lo que viene hablando, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima, dice otro versículo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido creer en lo que creemos si Cristo no resucitó. Es más, dice, somos los más dignos de lástima. Pobrecitos nosotros que vivimos creyendo en que algún día dedicamos nuestra vida a esto. O quizás alguno no, pero solo viene el domingo. Bueno, pero ¿para qué dedicaste el domingo para venir acá? Podría haber ido a la Rambla, a la Costanera y disfrutar de la Costanera si Cristo no resucitó. No tiene sentido nuestra fe si Cristo no resucitó. Ese es el estándar de si lo que creemos es la verdad o no es la verdad. Porque como dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe no es verdadera, es vana, no tiene sentido, no vale la pena. Queda acá. Cristo no es Dios. Y somos los más dignos de lástima. Pero no nos quedemos solo con esto, quiero que lean algunos versículos. Hechos 2, 29, 32. Predicación de Pedro entre los de fe, ¿te animás a leer? ¿Ese?
Y después otro que vaya buscando, Hechos 17, 30, 31. Ceci, Hechos 17, 30, 31. Colosenses 1 y 18. Vito. Colosenses 1 y 18. Y 1 de Pedro 1, 3. Marce, allá atrás, ¿te animás? 1, 3. Vamos por orden, pero ya les fui diciendo para que los dejo acá, para que vayan, si uno no se acuerda. Feli, ¿lo tenés? Varones hermanos, ¿ese? Sí. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. ¿Hasta cuánto? Hasta 3. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, pero su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esta es la primera predicación que hay en la iglesia, hermanos, en Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo es derramado. ¿Y sobre qué habla Pedro? Habla de lo que él sintió, habla de lo que las emociones que él tiene. ¿Cuál es el centro de su predicación, hermano? La resurrección de Cristo. Cristo resucitó, por eso le creemos. Por eso él, que le había negado, ahora puede con valentía pararse frente a la multitud y decir: Cristo resucitó, y después morir boca abajo, porque Cristo resucitó, porque no es digno de morir como su Señor, que resucitó, que se levantó de los muertos. Ese es el centro de la predicación de Pedro. Y también la de Pablo en Atenas. ¿A quién le he dicho, Ceci? Sí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Amén. Y además este versículo es hermoso porque si uno estudia el contexto, los griegos, y lo dice igual la Biblia, de que cuando él habla de la resurrección de los muertos, ahí ya, bueno, este está hablando de estupideces. Porque los griegos no creían en la resurrección de los muertos, le parecía una locura. Y él, por eso también lo deja para el final a esto, y lo empieza y habla con los griegos en los términos que ellos saben, hablándoles de sus filósofos, para luego decirle el mensaje más importante: Cristo resucitó de los muertos. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno. 1 Pedro 1:3. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Puse estos versículos, hermanos, para que veamos, y hay muchos más, cómo el centro de la predicación de los apóstoles era la resurrección. Y a veces nosotros cuando compartimos decimos, como el Evangelio me hizo bien a mí, yo lo comparto a otros porque te puede hacer bien a vos. Y es verdad, es así. Pero hermanos, es mucho más que eso. Porque hay otras cosas. El te puede hacer bien o te puede hacer mal porque lo siento, no lo siento. Son cosas que son reales, pero que quedan en el plano subjetivo. Cada uno siente o no siente. Le hace bien o le hace mal. El centro del mensaje de los apóstoles era algo absolutamente objetivo, que tenían testigos para mostrarlo, y después, pasado el tiempo, lo seguían hablando y mostrando porque eso es objetivo, porque eso es la verdad, porque eso nadie lo puede. El que lo rechaza está rechazando la verdad, de que Cristo resucitó de los muertos. Ese es el centro de su predicación. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos seguros de que Cristo resucitó? Si Pablo dice de que si eso no pasó, no tiene sentido todo lo que creemos, no tiene sentido que dedicamos nuestra vida a creer en esto. Si esto no pasó, vana es nuestra fe. Y además, el mensaje de los apóstoles es este. Nosotros, hoy, ¿estamos seguros de que Cristo resucitó?
Sí. Amén. Amén. Les dejo preguntando. Yo no sé cuán seguro estaba hace un año cuando alguien me preguntó y me hizo 2 preguntas y no supe responderle más. Porque podemos decir que estamos seguros de que Cristo resucitó porque quizás lo sentí, porque volvemos a lo mismo. Pero realmente, así cuando vamos a hacer algo importante, comprar una casa, buscar un alquiler, hacer algo, estudiamos todo bien, ¿no? Sabemos cuánto va a costar, la garantía, nos informamos, estudiamos, preparamos. A veces estudiamos para cosas menos importantes. Ahora, de la resurrección de Cristo, ¿realmente estamos seguros? ¿Estamos seguros de que si alguien viene y hace 2, 3 preguntas, sabemos responder? Y no para compartir a otros, porque esto no es importante solo para compartir a otros, en un tiempo donde cada vez hay más preguntas y más se cuestiona nuestra fe. No es solo para esto, sino para nosotros mismos. ¿Estamos seguros de lo que creemos? Y por eso les digo mi propio testimonio. A mí me hicieron 2 preguntas y no supe responder. A mí me encanta esto, me encanta la filosofía, me encanta la apologética. Había estudiado de esto cuando era más adolescente. Y alguien me hizo 2 preguntas y no supe responder. Y quizás uno puede pensar, capaz que a mí también me hacen 2 preguntas y no sé qué responder. Por eso, hermanos, qué bueno que aprovechemos este tiempo y que podamos seguir creciendo cada uno, más allá de estos minutos acá, en crecer en esto. Esta es la base de nuestra fe. Puedo no saber un millón de cosas, pero yo estoy seguro de que Cristo resucitó. Y eso es lo que hace que mi cristianismo es verdadero. Y eso me sirve para mí, para yo fortalecerme, para que cuando mañana pasa algo, no es por mis emociones, no lo siento, no tengo paz. Es porque Cristo resucitó y yo sé quién sigo. Hermanos, crezcamos en eso. Y hoy es un día para poder crecer en eso juntos. Vamos a ver 4 cosas, 4 hechos fundamentales para decir que Cristo resucitó. 4 hechos. Vamos a ver Juan 19, 38, 42. Después de todo esto, José de Arimatea, todo esto es el relato de la crucifixión de Jesús. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, ese es el primer hecho. Después de su crucifixión, Jesús fue enterrado por José de Arimatea en una tumba. ¿Bien? Vamos a ver el segundo. Lucas 24, 1-12. Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló, acordaos de estos hermosos, acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La tumba fue encontrada vacía por un grupo de mujeres que lo seguían. Y subrayaba el grupo de mujeres porque es un detalle interesantísimo, que creo que Dios lo puso por gusto. Porque si ahora uno mira y uno quiere creer de que la resurrección es un engaño o fue algo, nunca los discípulos hubieran usado un grupo de mujeres y quisieran hacer un engaño como las testigos de la resurrección de Cristo. Las mujeres sabemos, en ese contexto, de que eran a las que menos se le iba a dar bolilla, ¿no? Las que menos le iban a creer, las locas que dicen eso. Sabemos el contexto en el que estaban, donde el valor de la mujer era muy menospreciado. Entonces, justo las mujeres iban a ser testigos de la resurrección de Cristo. Pero bueno, la tumba fue encontrada vacía. El tercer caso. 1 Corintios 15, 3 al 8. Vamos a leerlo primero. 1 Corintios 15, un capítulo, hermanos, que es hermoso. Y después pueden repasarlo entero en sus casas. Pero para ver solo el capítulo 15, del versículo 3 al 8, ahora. Y esto, hermanos, es hermoso. ¿Saben por qué? Tiene un valor, además de bíblico, histórico. La carta de 1 Corintios está datada en el 55 después de Cristo, 20 años después de la resurrección de Cristo. Pero este fragmento que vamos a leer no es algo escrito por Pablo, era algo que los discípulos le habían dicho a él, y era algo que, como en esa época no había papel y tinta para todos, y ni todo el mundo era alfabetizado, no sabían todos escribir, se compartían unos a otros esta verdad, que le llaman el querigma, era la verdad central del cristianismo primitivo. Y eso, los eruditos, cristianos y no cristianos, lo datan en 1 o 2 años después de la resurrección de Cristo. O sea, este es el documento más antiguo que tenemos, estos fragmentos. Ustedes, si quieren, después pueden profundizar y estudiarlo en el idioma original y ven que es hermoso esto. Pero lo comento para que vean también el valor histórico de esto, que es el documento más antiguo que tenemos sobre la resurrección de Cristo. Dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto que recibí es lo que habla. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, ese es el tercer hecho que tenemos, fortaleza de lo que creemos en nuestra resurrección. Varios grupos e individuos particulares experimentaron un encuentro con el Jesús resucitado. ¿Amén? ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Todo ok. Y el cuarto punto. Los discípulos creyeron en la resurrección a pesar de su predisposición a lo contrario. Y esto, hermanos, también es hermoso. Nosotros a veces creemos de que ellos estaban esperando que Jesús resucitara. Pero ellos no esperaban eso. Ellos tuvieron que reinterpretar las Escrituras para darse cuenta de lo que Jesús había dicho. Por eso, no fue que ellos fueron a la tumba a ver después del tercer día a ver si Jesús resucitaba o no. Fueron las mujeres a llevar las especies aromáticas. Y por eso los discípulos no podían creer. Y por eso los ángeles le dicen, acuérdense lo que les dijo.
en Galilea. No estaban esperando eso. Ellos creían que el Mesías iba a reinar, no que iba a ser muerto y no esperaban la resurrección. No entendían esto de la resurrección de los muertos. Eso es hermoso, hermanos, también, poder verlo. ¿Bien? Quedemos con estos 4 hechos. Son la base de la resurrección. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿La resurrección se fundamenta solo en el relato bíblico? Nosotros como cristianos nos tenemos que basar en la Biblia, pero antes de ser cristianos somos humanos, personas, que tomamos decisiones y decidimos si creer en Cristo o no. Y esto, si esto es la base de nuestra fe, si esto es lo que cimienta todo, no puede estar solo en la Biblia. Porque si los musulmanes en su libro ponen que Mahoma resucitó y solo está en el libro de ellos, y claro, eso también no está en un libro contándote esto. Solo están en el libro de la fe. Yo también tengo una religión. Esto, hermanos, está cimentado históricamente más que muchísimas cosas de la antigüedad. Muchísimas. Vamos a ver. Si quieren, si alguno quiere profundizar en esto, me pide, yo tengo un documento con cada cita de cada uno de estos autores que les voy a mencionar. Pero solo para que vean, porque si nos detallamos en esto, se nos va la hora. Josefo, historiador judío, que trabajó para el Imperio Romano, el más importante historiador judío de la antigüedad. Habla de Jesús en antigüedades judías. Tácito, el más importante historiador romano. El Talmud judío, ¿no? Obviamente no hablan de Cristo de una forma muy linda, pero también lo mencionan. Maraver Sarapión, filósofo histórico del siglo I. Suetonio, historiador judío. Pirinio el Joven, un escritor de la antigua Roma. Luciano de Samosata, escritor sirio. Puse solo algunos porque no me entraba más en la pantalla. Pero está fundamentado por muchas personas, y todos estos los pongo porque no son cristianos justamente, porque si fuera cristiano es muy fácil lo mismo. Hermanos, la resurrección de Cristo, además del relato bíblico, está cimentada más que muchísimas cosas de la antigüedad. Y para que vean un ejemplo, porque ahora uno va a ver y uno esperará, ¿por qué no hay un documento de Jesús, que escribió Jesús, y que podamos leer la letra de Jesús? Hermanos, en esa época no es como ahora que todos escribimos y leemos. Para que vean un ejemplo, la mayoría de los textos antiguos se referían a los emperadores, a los reyes, a las personas importantes de la época. El emperador, que fue contemporáneo con el emperador romano, que fue contemporáneo con Jesús, del 14 después de Cristo hasta el 37, era Tiberio Julio César. Y Tiberio, solo hay 10 fuentes que hablan de Tiberio. De Jesús hay 43. No era un emperador, no era nadie poderoso per se. O sea, el cimiento histórico que tenemos para hablar de este Jesús y de la resurrección de Jesús es mayor que cualquiera de su época, por el impacto que generó. Hermanos, esto nos tiene que alegrar, que fortalecer, que edificar, porque no es solo un cuentito que nos contaron. Esteban, Pauli, no son una cosa que le dijeron sus padres o que ahora podamos tener. Es la verdad. Es la verdad. Pero bueno, vamos a seguir, porque ahora me voy a poner peleador. Está bien, está cimentado por varias fuentes. Lo dice, o sea, la Biblia obviamente lo habla de un lado cristiano, las fuentes no de un lado cristiano, pero hablan de estas cosas. ¿Y si fue un engaño a los discípulos? ¿Y si los discípulos, como dice la Biblia, ¿no?, que decían los romanos, robaron el cuerpo y generaron una revolución? Había muchas revoluciones en esa época. Es más, muchos se habían levantado como el Mesías, y muchos lo seguían a diferentes Mesías que hubo en la época, y eran grandes grupos revolucionarios. ¿Por qué este no fue uno más? ¿Explica la tumba vacía o no? Sí. Ahora después se visita en Jerusalén la tumba vacía. Engaño de los discípulos. Hermanos, nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Hay gente que muere por una mentira. Los musulmanes mueren por una mentira. Son kamikazes, se matan porque están convencidos de lo que creen. Hay una secta muy famosa, no me acuerdo el nombre,
donde todos ellos murieron porque el líder de la secta les lavó la cabeza de que si morían, no me acuerdo qué premio iban a tener, y se suicidaban todos a la vez. ¿Se muere por una mentira? Se muere por una mentira. Ahora, nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Vamos a poner que esto es una secta, el tío nos lava la cabeza a todos, ¿no? Y nos dice que si morimos, vamos a tener Coca-Cola para todos en el cielo. Amén. Muere. Voy a ser el primero. Imagínense eso. Puede llegar a pasar, y sí, si tiene un gran poder de conducción, nos lava la cabeza a todos de una gran manera y puede llegar a pasar. Ahora, imagínense esto. El tío muere. Lo entierran en el cementerio. Vamos nosotros, en la noche, lo desenterramos al tío, lo llevamos al parque de al lado, lo enterramos en el parque de al lado, todos viendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y después pasamos todo el resto de nuestra vida diciendo de que el tío resucitó y nos vamos hasta la muerte por eso. Una locura, ¿no? Porque sabemos que es mentira, porque vimos, porque nosotros lo hicimos, es un invento que nosotros fabricamos. Es ilógico de que alguien muera por una mentira. Los discípulos murieron hasta el final, aún teniendo la predisposición a lo contrario, de no creer en la resurrección, porque lo vieron. Y no solo vieron la tumba vacía, lo vieron a él, con su mano. Esto es hermoso, hermano. Pero además, los discípulos no esperaban que Jesús resucitara. Nosotros ahora lo vemos con eso, y queriendo tratar de sacarle de la resurrección, muchos dicen esto, pero los discípulos no esperaban que Jesús resucitara, no estaban el tercer día viendo a ver qué pasó. Se ven desanimados. Y ni que hablar de esto, ¿no? ¿Cómo vencieron a la guardia romana? Porque acuérdense de que los discípulos no eran Schwarzenegger, eran pescadores, era gente común. Y la guardia romana era la guardia romana, estamos hablando del imperio romano. Tenía miedo. Está bien, pasamos eso, pero ahora, ¿y si fue toda una alucinación de los discípulos? Ellos nos engañaron, pero alucinaron. Estaban tan metidos en el tema, habían visto a su Jesús, pasaron 3 años viviendo con él todos los días, vieron lo que hacía, vieron que era un hombre increíble. Y muere, están todos consternados. Si lo vieron, porque obviamente uno cuando está consternado puede pasar este tipo de cosas, sueños, alucinaciones. ¿Y se alucinaron con él? Y por eso, claro, como creen que lo vieron, después dan su vida por él. Explica, ¿no? La visión de los discípulos. Pero hermanos, gracias a Dios por los médicos. Todos los estudios médicos, y hay grandes estudios médicos, no cristianos obviamente, sino de la revista Nature, hay millones de estudios médicos de que explican algo que para que nosotros, si lo pensamos, es obvio, pero igual los médicos tienen el respaldo científico para decir que no existen las alucinaciones grupales. Uno puede tener una alucinación, 2 como mucho, 500 personas a la vez es imposible. Y no solo eso, sino que 500 a la vez, y Pablo, que era enemigo de los cristianos, por otro lado, aparte en otro momento, Jacobo, el hermano de Jesús, en otro momento. ¿No? Eso es locura pensar en alucinaciones. Además me explica por qué la tumba estaba vacía, esta teoría que se formuló, porque yo lo estoy haciendo en forma de preguntas, pero estas preguntas que yo hago, en verdad son teorías que se han levantado a lo largo de la historia para tratar de decir, no, Cristo no resucitó. Algo tiene que haber, algo pasó, no puede ser que Cristo resucitara. No explica la tumba vacía. ¿Qué pasó con esa tumba? Y esta es otra. ¿Y si Cristo no llegó a morir del todo? No, ¿cómo que no murió del todo? Nunca vieron una serie. Yo vi una serie. Nunca vieron la película que el hombre parece que está muerto, que le dispararon, pero no está muerto, y después se levanta y. Bueno. ¿Y si pasó eso? Estaban convencidos, pobre hombre, lo habían. Explica la tumba vacía y las apariciones a los discípulos. Porque él, si estaba muerto, lo metía en la tumba, se despierta, se va a la tumba, y después se le aparece a los discípulos, y después desaparece. Y después más tarde le aparece a Pablo, ¿no? Se va escondiendo en lugares y se va apareciendo a la gente y genera una revolución.
Médicamente también, gracias a Dios por los médicos. Históricamente, si uno estudia, es inviable que no la haya matado. Por varias características, dice la Biblia y fuera de la Biblia, de las formas de ejecución a sus crucificados, los romanos. No eran... Las películas le ponen ese toque lindo, pero una resurrección... Los métodos de tortura de los romanos eran de una crueldad increíble. Esto no había pasado. Pero además de esto, por si no me creen esa, ¿seguía vivo 36 horas después? Siempre en las películas cuando alguien muere después encuentra a alguien que lo salva, ¿no? Encuentra a alguien que lo ayuda y 36 horas después de una crucifixión como la de los romanos, ¿seguía vivo? Y no solo seguía vivo. Abre la tumba, vence a la guardia romana, así como estaba. Espera. Y vence a la guardia romana y además se le muestra a sus discípulos en perfecto estado. Más allá de las cicatrices que tenía, se les tiene que presentar a los discípulos en perfecto estado. Porque los discípulos lo ven como alguien resucitado, no lo ven como un hombre que está todo lastimado y tratando de salvarse. Es inviable que esto haya sucedido. Pero bueno, si es tan claro, Agustín, de que Cristo resucitó, si estos hechos están respaldados históricamente, ¿por qué no creen todos los historiadores? ¿No? Porque claro, Agustín, vos lo decís porque sos cristiano. Y es fácil en un mensaje de una iglesia evangélica decir todo esto y hablar del lado que uno quiere y sacar otras cosas y no verlo. ¿Por qué no creen todos los historiadores? Hermanos, por la misma razón que los médicos fuman. Y un poco más que eso, pero bueno. ¿Por qué los médicos fuman? ¿Por qué hay médicos que fuman sabiendo que les hace muy mal? Porque quieren. Porque no somos seres 100% racionales, somos seres humanos. Que tomamos nuestras decisiones por lo que vivimos. Uno es uno y sus circunstancias, decía Ortega y Gasset. Y esto en gran parte es real. Los historiadores, y a mí me gusta escuchar a muchos eruditos del tema pero que no son cristianos, y uno los termina escuchando y no dice de que todo lo que estoy diciendo yo es mentira, no. Dicen, no puedo creer porque no creo en los milagros. Porque las consecuencias que tiene creer en esto no las puedo soportar. Porque es tremendo. No dicen de que es la opción más lógica y la más probable de todas las hipótesis que ocurrieron, como con cualquier otra definición histórica. No dicen, no, esto no pasó. Buscan o apelan a la burla, que es la clásica, o terminan diciendo, no creo. Además, muchos de ellos están financiados, o sea, todos trabajan en organizaciones, ¿no? Y trabajan en organizaciones donde les pagan por defender una postura, cierta postura. Pero bueno, hermanos, esto es así. No todos creen porque no todos... el otro día escuchábamos un video de un chico muy preparado en finanzas personales, ¿no? Que no sabe mucho de finanzas. Y él hacía un video de la comparación si le salía más barato andar en taxi o en auto, dependiendo de cuántos kilómetros hacía. Y él mostraba con todos los números cómo a él no le servía andar en auto, porque él trabajaba en la casa, por tal, otra cosa. Pero él tiene un auto. ¿Por qué? Porque le gusta. Pero no pasa todo el día hablando de finanzas. Bueno, sí, pero no somos seres racionales. Nos pasan cosas. Stephen Hawking, uno de los científicos más brillantes del mundo, uno dice, yo espero ver videos de él diciendo por qué Stephen Hawking no cree en Cristo por esta ecuación científica. No, ¿cuál era su mayor confrontación a la fe? ¿Por qué me tiene así? En sillas de ruedas, como estaba él, todo con una enfermedad espantosa. Porque somos seres humanos. Porque no todos vivimos en base a las evidencias, sino normalmente en base a las cosas que nos tocan vivir. Por eso, hermanos... le había dejado esta captura. Es un video, después si quieren se lo comparto, de un debate entre William Lane Craig, uno de los filósofos cristianos más destacados, y no me acuerdo el nombre del otro. Fue cuando William Lane Craig era joven. Así que este hombre que quizás ya haya muerto. Y este debate es buenísimo, porque este hombre justamente dice, bueno, está bien, puede ser la hipótesis más probable, pero yo necesito algo más, necesito algo extraordinario para poder creer. Y dice, no, nada te va a convencer, le dice William Craig. ¿Qué necesitas para que te convenza? Y dice, ¿sabés lo que necesito para que me convenza? Que mañana
aparezca una figura, un ser de como la montaña Everest, bueno, de 100 veces la montaña Everest, enorme, con una cara angelical y que me diga, y venga y aparezca y diga: humanos, estoy harto de ustedes, incrédulos, crean en mí. ¿Y qué le responde este filósofo que es brillante? Le dice: ¿sabes qué? Mañana cuando veas eso vas a decir: fue una alucinación. Fue una alucinación, fue un sueño. ¿Qué te puede convencer? Porque a uno que te aparezca esto le vas a encontrar una vuelta, porque todos le encontramos vuelta cuando no queremos creer en algo. Lo bueno, hermanos, es que nosotros hemos sido llamados por Él y podamos decir: no solo que resucitó, no solo porque lo creemos, porque lo experimentamos, porque lo vivimos, sino porque es la verdad. Jesús resucitó, el cristianismo es verdadero. El cristianismo es verdadero. Podría terminar acá, pero quiero un poquito más. Un poquito más, porque esta verdad es muy grande para que nos quedemos solo en la mente, sino esta verdad es necesario que traspase nuestro corazón, porque es la verdad más grande de todas. No estamos hablando de que, estamos hablando de que Cristo resucitó, que una persona puede morir y resucitar y no volver a la tumba nunca más. Y si esto es así, pensemos en las dimensiones que tiene esto. Yo a veces cuando lo pienso, digo, soy un... no sé qué decir, pero no vivo en base a esto como la verdad que es. Seguimos al que resucitó de los muertos. Pregunta, la última, les prometo. ¿Cuál es el mayor miedo que podemos tener? ¿Cuál es el mayor miedo que podemos tener? ¿La han pensado alguna vez? Yo esto lo he pensado muchas veces. Y me acuerdo a veces de pensar y realmente estar tribu. Me acuerdo de un pensamiento que tengo que a veces me aparece y que es espantoso. No sé si alguna vez le he comentado. Y yo pienso: la muerte. ¿Qué cosa más espantosa que eso? Ahora nosotros con ojos cristianos lo podemos ver desde otro lado. Pero pónganse a pensar como seres humanos. ¿Qué cosa más fea que la muerte? Cuando ves que... ¿ya está? La existencia del no ser, la intrascendencia. ¿Ya está? La gente se va a acordar de nosotros por un tiempo más, pero después... ¿qué cosa más espantosa que eso? Y si no voy a leer una cosa de... Este es un libro de este filósofo que les comentaba. Y acá no está hablando de la resurrección, está hablando de lo absurdo de la vida sin Dios. Y habla justamente de la muerte. Dice: recuerdo vívidamente la primera vez que mi padre me dijo que algún día moriría. De alguna manera, cuando era niño, la idea nunca se me había ocurrido. Cuando él me lo dijo, estaba lleno de miedo e insoportable tristeza. Y a pesar de que intentó repetidamente asegurarme que esto estaba muy lejos, eso no parecía importar. Ya sea tarde o temprano, el hecho innegable era que iba a morir y no existiría más. Y tal pensamiento me abrumaba. Eventualmente, como todos nosotros, llegué a simplemente aceptar el hecho. Todos aprendemos a vivir con lo inevitable. Pero la percepción del niño sigue siendo verdad. Como observó el existencialista francés Jean-Paul Sartre, varias horas o varios años no hacen ninguna diferencia una vez que has perdido la eternidad. Sea que llegue tarde o temprano, la perspectiva de la muerte y la amenaza de no ser es un espanto horroroso. Una vez conocí a un alumno que no sentía esta amenaza. Dijo que había sido criado en una granja y que estaba acostumbrado a ver a los animales nacer y morir. La muerte era para él simplemente algo natural. Una parte de la vida, por así decirlo.
Yo estaba desconcertado por cuán diferentes eran nuestras dos perspectivas sobre la muerte, y me costaba entender por qué no sentía la amenaza del no ser. Años después, creo que encontré mi respuesta al leer a Sartre. Sartre es un filósofo, lo conoce, francés, Revolución Francesa, no cristiano, aunque se dice que en los últimos años parece haber creído, pero bueno. Sartre observó que la muerte no es amenazante, siempre que la consideremos como la muerte del otro, desde el punto de vista de una tercera persona, por así decirlo. Solo cuando lo internalizamos y lo vemos desde la perspectiva de la primera persona, mi muerte, me voy a morir, la amenaza del no ser se vuelve real. Como señala Sartre, muchas personas nunca asumen esta perspectiva en primera persona en medio de la vida. Uno puede incluso mirar la propia muerte desde el punto de vista de la tercera persona, como si fuera la muerte de otro o incluso un animal, como lo hizo mi amigo. Pero el verdadero significado existencial de mi muerte solo se puede apreciar desde la perspectiva de la primera persona, ya que me doy cuenta de que voy a morir y dejaré de existir para siempre. Lo hablaba con alguien el otro día, cuando muera alguien lejano quizás, pero cuando a uno le dicen tenés cáncer, te quedan 10 días. No me imagino, yo siendo cristiano lo pienso y me da... Veíamos, orábamos, hermanos, por una pareja hermosa, unos amigos, que tuvieron a su bebé, la tuvieron en brazos, sabían lo complicado que estaba, y en los días falleció, siendo una bebé. ¿Qué consolación hay para ellos? Lucas 24, 1-36. Está bueno, hermano, leerlo porque es cuando Jesús se les desaparece a sus discípulos. El primer día de la semana, muy de mañana. No, esto ya lo vi. Sí. No sé por qué puse el 1-36. Vamos del 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, estaban caminando con Jesús, no lo veían, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, este Jesús resucitado les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Y terminamos acá, hermanos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dice? Pasa a vosotros. Hermanos, este era un saludo hebreo, de judíos. Shalom, no sé cómo dice, shalom y algo más. Pero este saludo, que no lo vemos que Jesús lo diga en otras partes de los evangelios, acá tiene un significado especial. Era el mismo Jesús que antes de morir, cuando les hablaba a los discípulos, les decía: mis pasos dejo, mis pasos doy, no se turben, no se aflijan. Y les estaba hablando de que estas cosas iban a pasar y sabían que ellos se iban a turbar, se iban a afligir, se iban a desanimar. Y él les decía: mis pasos os dejo, mis pasos os doy. Yo no las doy como el mundo las da. Y él ahora viene y le dice: pasa a vosotros. ¿Por qué? Porque él venció la muerte. ¿Qué mayor paz que esa, hermano? No es un sentimiento, no es una emoción. Es la certeza, la convicción de que Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos y nos prometió a nosotros que nosotros íbamos a resucitar con Él, ¿a qué le podemos temer? ¿Cuál es nuestro temor? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo con los Corintios. Pedro, en ese versículo que leíamos hoy, en Pentecostés, dice: suelto los dolores de la muerte. Era imposible que fuese retenido por ella. Y Juan, en Apocalipsis, dice: estaba muerto, mas ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y lo último, hermanos, y con esto termino. En este versículo de Juan 14, si me lo acuerdo. Déjame decirlo bien por la duda de que estoy diciendo Juan 14, 19. Si quieren después lo pueden leer todo ese versículo, porque ahora después de ver, claro, los discípulos no entendían lo que pasaba cuando él les contaba eso, pero después ahora lo ven. Pero qué bueno es poder volver a ver lo que él les decía a los discípulos antes, que ellos no entendían. Y en Juan 14, 19 le dice: de aquí un poco el mundo no me verá, pero ustedes sí me veréis. Y les deja un mensaje que es para ellos, para que ellos lo guardaran en su memoria, y es para nosotros hoy también, que tiene que ser nuestra bandera, la tenemos que tatuar en nuestra alma y tenemos que vivir por eso cada día. Y porque yo vivo, ustedes también. Señor, gracias por este tiempo. Señor, por favor, que cada día de nuestros días podamos vivir con este versículo grabado en nosotros. Porque tú vives, Señor, porque tú has resucitado de los muertos. Nosotros también viviremos. Vivimos y viviremos eternamente, porque te hemos creído. Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos a crecer en esto, para confirmar nuestra fe, para crecer, edificarnos, fortalecernos, para que no haya tempestad que nos hunda, sino que podamos estar fortalecidos en esto, de que más allá de lo que sintamos o no sintamos, en ti tenemos la verdad. Y Señor, también para envalentonarnos, para poder compartir a otros, como aprendemos los miércoles, para testificar a otros de que esto que queremos no es un cuento de hadas, es la verdad. Es la verdad, Señor. Tú resucitaste. Y este mensaje que le dijiste a los discípulos, nos lo dices a nosotros, y también es el que nosotros tenemos que predicar.
porque tú vives, nosotros también viviremos. Señor, seas tú glorificado en esta hora siempre, hoy y siempre, en cada uno de nosotros. Bendito seas. Gracias por este tiempo de poder pensar en esto y ayúdanos a seguir la semana y cada día de nuestra vida creciendo en esto y en la base de nuestra fe que es la resurrección. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.